El sol de la mañana se filtraba a través de los imponentes ventanales del Aeropuerto Internacional de Atlanta mientras la señora Rodríguez se abría paso por la bulliciosa terminal. El sonido de maletas con ruedas y pasos apresurados resonaba a su alrededor mientras ajustaba la correa de su maletín de cuero que contenía 15 años de experiencia en inspecciones de radiación. Como inspectora de la Administración Federal de Aviación, había visitado innumerables aeropuertos en todo el país, pero la revisión rutinaria de cumplimiento de la aerolínea de hoy se sentía diferente. Quizás fue la taza de café extra que había tomado esa mañana o quizás fue el nuevo peinado natural que finalmente se sentía lo suficientemente segura como para usar en el trabajo. Su cabello, peinado con elegantes moños, había recibido elogios de su hija adolescente, quien había pasado años animando a su madre a aceptar su belleza natural. El atuendo informal que vestía, pantalones azul marino planchados y una blusa blanca impecable, era su atuendo de trabajo habitual. Eligió zapatos planos cómodos pero profesionales. Sabía por experiencia que las inspecciones aeroportuarias implicaban horas de caminata. Llevaba su maletín junto con sus credenciales de la FAA. Llevaba una tableta llena de protocolos de inspección y una pequeña libreta donde prefería anotar sus observaciones. A la antigua usanza, mientras hacía fila en el mostrador de facturación, observaba las interacciones del personal con otros pasajeros, tomando notas mentales sobre su eficiencia y servicio al cliente. Todo formaba parte de su trabajo, aunque nadie a su alrededor lo sabía. Prefería mantener el anonimato durante estas etapas iniciales, ya que solía ofrecerle la visión más auténtica de las operaciones de la aerolínea. No pudo evitar notar que la pasajera de primera clase frente a ella, vestida con un traje de diseñador, recibía cálidas sonrisas y un servicio cortés. La interacción fue fluida, profesional y exactamente lo que esperaba de una aerolínea importante. Al acercarse con su equipaje de mano, que iba silenciosamente detrás de ella, sonrió cálidamente al miembro del personal de la aerolínea, de la misma manera que había sonreído a cientos de empleados de la aerolínea antes de que la atmósfera cambiara sutilmente al acercarse al mostrador. La sonrisa de bienvenida del miembro del personal se desvaneció ligeramente, reemplazada por una mirada que la señora Rodríguez había visto demasiadas veces. Esa rápida mirada de arriba abajo que le hizo encoger el estómago. Respiró hondo, recordándose a sí misma las palabras de su hija esa mañana. «Mamá, te ves increíble. Ve a mostrarles lo real que es». Parecía profesional. Al colocar su identificación y boleto de primera clase en el mostrador, mantuvo su actitud profesional, desarrollada a lo largo de años de manejo de situaciones difíciles. El miembro del personal recogió sus documentos, pero en lugar de procesarlos, comenzó a examinarlos con una intensidad que no se había mostrado a los pasajeros anteriores. ¿Hay algún problema?, preguntó la señora Rodríguez cortésmente, sabiendo ya que esta interacción estaba a punto de convertirse en algo más que una simple rutina. La respuesta del miembro del personal desencadenaría una cadena de eventos que no solo cambiaría la política de la aerolínea, sino que también provocaría una conversación nacional sobre los prejuicios en los viajes aéreos. El personal de la aerolínea no sabía que la mujer a la que estaban a punto de embarcar no era una pasajera más a la que podían ignorar. Mientras la señora Rodríguez permanecía allí con sus credenciales guardadas en su maletín, decidió dejar que la situación se desarrollara con naturalidad, sabiendo que a veces la mejor manera de generar un cambio era dejar que las personas revelaran primero su verdadera cara. A su alrededor, el aeropuerto continuaba con su ajetreo matutino. Familias apresuradas a sus destinos de vacaciones, viajeros de negocios escribiendo en sus computadoras portátiles, personal de la aerolínea dirigiendo a los pasajeros. Ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de presenciar un momento que eventualmente sería noticia y cambiaría los protocolos de los viajes aéreos en todo el país. Por ahora, la señora Rodríguez simplemente esperó, con la mano apoyada en su maletín, observando cómo la empleada comenzaba a expresar su preocupación por su apariencia. La joven empleada de la aerolínea se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Señora, tenemos ciertos estándares para nuestra cabina de primera clase.
dijo, con la mirada fija en el peinado natural de la señora Rodríguez. Las palabras flotaron en el aire como humo denso, haciendo que varios pasajeros cercanos se movieran incómodos en la fila. Lo siento, pero no entiendo a qué se refiere con estándares, respondió la señora Rodríguez con calma, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. Había enfrentado situaciones similares antes, pero nunca fue más fácil. La confianza de la mañana sobre su peinado comenzó a flaquear, pero dejó esas dudas a un lado recordando a todas las jóvenes a las que guió y que la admiraban. La empleada se aclaró la garganta, revolviendo papeles. Innecesario. ¿No? Bueno, su apariencia, señaló vagamente. El atuendo completo de la señora Rodríguez no es exactamente lo que esperábamos. En primera clase, tal vez si estuvieras volando en clase turista, dejó que la frase se apagara. La implicación era clara como el día. Un hombre de negocios que estaba cerca levantó la vista de su teléfono frunciendo el ceño ante el intercambio. La señora Rodríguez notó su reacción por el rabillo del ojo. Estos momentos de testigo silencioso también eran importantes. Pensó en todas las personas que podrían haber estado en su lugar antes que en aquellos que no tuvieron el poder de defenderse. Mi boleto y mi identificación son válidos, afirmó la señora Rodríguez con firmeza, manteniendo la voz firme. ¿Podría indicarme la política de vestimenta específica a la que se refiere? Se sabía de memoria todas las políticas de las aerolíneas. Era literalmente su trabajo saberlas, pero quería escuchar su explicación. La empleada comenzó a teclear rápidamente en su teclado. Bo, visiblemente nerviosa por la pregunta directa, dijo, necesito llamar a mi supervisora. Extendió la mano hacia el teléfono sin hacer contacto visual. La señora Rodríguez notó cómo la mano de la empleada temblaba ligeramente al marcar, quizás sintiendo que había pisado terreno peligroso mientras esperaban. La señora Rodríguez sacó su teléfono y silenciosamente comenzó a grabar el audio de la interacción, un hábito que desarrolló durante años de inspecciones. El bullicio matutino del aeropuerto continuaba a su alrededor. Un niño se rió en algún lugar detrás de su equipaje. Las ruedas resonaron en el suelo y resonaron los anuncios habituales del aeropuerto. A través de la terminal, la supervisora apareció en minutos caminando rápidamente hacia el mostrador. Con aire de autoridad, era un hombre de mediana edad, con un uniforme impecable y una etiqueta con su nombre que captaba la luz fluorescente. La señora Rodríguez observó cómo el primer miembro del personal le susurraba, señalando con el dedo, ¿hay algún problema aquí?, preguntó el supervisor. Su tono sugería que ya había decidido quién causaba el problema. Miró el billete y la identificación de la señora Rodríguez, que seguían intactos sobre el mostrador donde los había dejado. Sí, ahí está. La señora Rodríguez respondió, su formación profesional está en marcha. Su colega parece estar preocupada por mi apariencia, aunque no ha podido citar ninguna infracción específica de la política. Hizo una pausa, dándoles a ambos la oportunidad de reconsiderar su postura. Me gustaría entender exactamente por qué me niegan el embarque en un vuelo. Estoy totalmente cualificado para embarcar. La respuesta del supervisor fue casi ensayada. Nos reservamos el derecho de hacer cumplir nuestro código de vestimenta y estándares de apariencia. Señora, quizás se sienta más cómoda en otro vuelo. Su tono transmitía esa falsa dulzura que hacía que las palabras dolieran aún más. La fila había crecido y ahora había más gente observándola. La señora Rodríguez sentía las miradas fijas en ella. Algunos comprensivos, otros curiosos, algunos. Apartando la mirada deliberadamente, pensó en todas las veces que su hija le había preguntado por qué algunas personas las trataban de manera diferente y en lo difíciles que habían sido esas conversaciones. La impresora de tarjetas de embarque zumbaba de fondo, escupiendo billetes para otros pasajeros, mientras que la identificación y el billete de la señora Rodríguez seguían intactos. Buscó su maletín, sabiendo que era hora de cambiar de dirección. Sus dedos rozaron sus credenciales de la FAA mientras consideraba su próximo movimiento.
Consciente de que lo que sucediera en los próximos momentos tendría repercusiones mucho más allá del vuelo de esa mañana, la situación en el mostrador de facturación atraía más atención con cada minuto que pasaba. Una pequeña multitud se había reunido intentando parecer ocupada con sus teléfonos mientras echaba vistazos a la escena que se desarrollaba. La señora Rodríguez notó a una niña que observaba atentamente desde detrás de las piernas de su madre, recordándole por qué momentos como estos importaban tanto. Que quede claro, dijo el supervisor, doblando la cabeza. Con los brazos cruzados sobre el pecho, nuestra cabina de primera clase tiene ciertas expectativas. Necesitamos asegurarnos de que todos los pasajeros se sientan cómodos. Él enfatizó la última palabra de una manera que dejó su verdadero significado muy claro. La señora Rodríguez sintió que su rostro se sonrojaba, no por vergüenza, sino por una creciente sensación de propósito. Había pasado 15 años asegurándose de que las aerolíneas cumplieran con las regulaciones federales, incluyendo las que regulaban las prácticas discriminatorias. La ironía de la situación no se le escapó. Un pasajero más joven que estaba cerca había comenzado a grabar con su teléfono, intentando ser discreto, pero no del todo. A la señora Rodríguez no le importaba que la documentación fuera importante en casos como estos. Había aprendido esa lección al principio de su carrera como inspectora de la FAA. ¿Podría mostrarme dónde se incluyen estos requisitos de apariencia en la política de su aerolínea?, preguntó. Su voz, cargada con el peso de la autoridad que había ganado durante años de experiencia, me interesaría mucho. Al ver la documentación oficial, el supervisor se movió incómodo y miró a su colega, quien ahora se ocupaba de reorganizar montones de papeles ya ordenados. Señora, esto no se trata de documentación, se trata de mantener nuestros estándares. Quizás si se hubiera dirigido de manera más profesional, hizo un gesto vago hacia su atuendo. Un hombre de negocios en la fila. Habló. Parece más profesional que la mitad de la gente que he visto en primera clase. Su comentario provocó murmullos de acuerdo de los demás en la fila, pero el supervisor levantó la mano con desdén. Señor, esto no le concierne, dijo el supervisor bruscamente antes de volverse hacia la señora Rodríguez. ¿Ahora cómo? Dije que podemos intentar acomodarnos. ¿Estás en otro vuelo o quizás en nuestra sección económica, donde el código de vestimenta es más flexible? El joven miembro del personal, quizás percibiendo que la situación se estaba descontrolando, intervino. Solo estábamos siguiendo el protocolo, añadió semanalmente. Aunque no podía mirar a la señora Rodríguez a los ojos, la señora Rodríguez respiró hondo pensando en todas las veces que realizó inspecciones de aerolíneas, todos los informes que escribió, todos los cambios que ayudó a implementar en toda la industria. Este momento se convertiría en otro capítulo en esa historia continua de progreso. De hecho, dijo, tomando su maletín con deliberada lentitud, creo que es hora de que discutamos los protocolos en detalle. Su mano rozó sus objetos personales, buscando la cartera de cuero que conocía, que contenía sus credenciales. El teléfono del supervisor sonó y lo miró con irritación antes de declinar la llamada. Señora, si no va a cooperar, tendremos que atender a otros pasajeros. Tenemos una mañana ajetreada. Algunas personas en la fila protestaron, ofreciendo ceder sus lugares para que la situación se pudiera resolver. La solidaridad conmovió a la señora Rodríguez, pero ella sabía que el momento necesario para desarrollarse completamente. A veces, los mejores momentos de enseñanza surgieron al dejar que las personas llegaran al límite de sus errores antes de tomar la decisión final, dijo la señora Rodríguez. Su voz, ahora con un tono de autoridad, hizo que ambos miembros del personal de la aerolínea levantaran la vista bruscamente. Creo que hay algo que debería saber sobre el vuelo de hoy. El supervisor suspiró dramáticamente. Claramente, esperando otra queja de un pasajero, el joven miembro del personal había comenzado a buscar el boleto de la siguiente persona. Asumiendo que la discusión había terminado,
Ninguno de los dos notó que la señora Rodríguez abrió lentamente su maletín. A punto de cambiar por completo la dinámica de su duelo con un simple destello de sus credenciales federales, el aire alrededor del mostrador parecía crepitar de tensión mientras la señora Rodríguez se preparaba para revelar su verdadera identidad. A veces, la mejor manera de generar un cambio era dejar que las personas se comprometieran plenamente con sus malas decisiones antes de mostrarles exactamente por qué estaban equivocadas. Creo que esto podría interesarle, dijo la señora Rodríguez en voz baja, sacando sus credenciales oficiales de la Administración Federal de Aviación. La billetera de cuero se abrió con un suave sonido, revelando la placa dorada y la tarjeta de identificación que de repente hicieron que el aire se sintiera muy. Alrededor del mostrador de facturación, el rostro del supervisor experimentó una notable transformación, de una confianza petulante a confusión y finalmente a un horror incipiente en apenas 3 segundos. El joven miembro del personal que estaba detrás de él dio un paso atrás involuntariamente, llevándose la mano a la boca. «Estoy aquí hoy». La señora Rodríguez continuó con voz tranquila, pero claramente transmitida a los presentes. Con orgullo, realizó una comprobación rutinaria de cumplimiento de la aerolínea, aunque debo decir que esta interacción ha sido todo menos rutinaria. Colocó sus credenciales de la FAA junto a su tarjeta de embarque en el mostrador. El rostro del supervisor se había vuelto de un interesante tono pálido. «Oh, no lo hicimos», tartamudeó. Toda su autoridad previa se evaporó como el rocío de la mañana bajo el sol de verano. El miembro del personal se había interesado intensamente en sus zapatos. Sus mejillas se enrojecieron. Alguien en la multitud susurró: «Oh, vaya». Algunos otros rieron nerviosamente. El joven que había estado grabando antes sonreía de oreja a oreja, aunque rápidamente intentó ocultarlo cuando el supervisor lo miró. La señora Rodríguez dijo: «¿Hablamos?». Esas políticas del código de vestimenta que tanto le preocupaban. Chasqueó el bolígrafo. El sonido fue agudo en la zona repentinamente silenciosa. «Me interesa especialmente cómo se alinean con las regulaciones de la aviación federal respecto a prácticas discriminatorias». La corbata del supervisor de repente parecía demasiado apretada cuando tiró de ella. «Señora Rodríguez, ha habido un terrible malentendido». Empezó a subir un poco la voz. «Antes de que, por supuesto, le demos la bienvenida a bordo y si me permite explicarle». «Oh, por favor, explíqueme», respondió con el bolígrafo suspendido sobre su cuaderno. «Me interesa mucho entender cómo mi atuendo profesional y mi peinado natural no cumplen con sus estándares». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gotas de lluvia antes de una tormenta. La joven empleada había encontrado su voz, aunque temblaba ligeramente. «Solo seguía lo que pensaba. Quiero decir, me entrenaron para». Su voz se fue apagando, dándose cuenta de que cada explicación solo cavaba un hoyo más profundo. Una niña entre la multitud tiró de la manga de su madre y susurró en voz alta: «Mamá, ¿qué pasa?». La madre la silenció suavemente, pero sonrió a la señora Rodríguez con evidente aprobación. La señora Rodríguez notó la hora y anotó la fecha en su cuaderno antes de buscar. «Necesito ver todas sus políticas de código de vestimenta actuales, materiales de capacitación y cualquier documentación relacionada con los estándares de apariencia de los pasajeros». Su tono era profesional, pero había un toque de satisfacción en él. «Los necesitaré antes de que salga mi vuelo». El supervisor ya estaba buscando su teléfono. Con dedos ligeramente temblorosos, marcó lo que presumiblemente era el número de su superior. «Sí, señor», dijo en voz baja. Él llamó, con voz tensa: «Tenemos una situación en el check-in». «Sí, señor, un inspector de la FAA, señor». «Sí, sobre eso, mientras tanto». El joven empleado había comenzado a procesar frenéticamente la tarjeta de embarque de la señora Rodríguez. Su reticencia anterior fue reemplazada por una eficiencia casi cómica. La impresora cobró vida zumbando, mostrando el billete de primera clase que había sido denegado minutos antes.
Esto será una adición interesante a mi informe. La señora Rodríguez dijo que aceptaba su tarjeta de embarque con serena dignidad. Sospecho que esto es solo el comienzo de una conversación mucho más larga sobre las políticas de la aerolínea y la capacitación del personal. La multitud que se había reunido comenzó a dispersarse, pero no antes de que varios pasajeros le dedicaran a la señora Rodríguez asentimientos apreciativos o palabras de apoyo. El joven con el teléfono se lo guardó en el bolsillo, pero no sin antes darle un pulgar hacia arriba. ¡Qué genial! Los siguientes 30 minutos en el check-in fueron como ver una votación corporativa a doble velocidad. El jefe del supervisor llegó ligeramente sin aliento. Su chaqueta, abotonada apresuradamente tras él, arrastraba dos más. Todos los funcionarios de la aerolínea con expresiones que mezclaban preocupación con sonrisas profesionales forzadas. La señora Rodríguez, gerente de la aerolínea, dijo extendiendo la mano: no podemos disculparnos lo suficiente por este desafortunado incidente. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, como si alguien caminara por un campo minado. Les aseguro que esto no refleja los valores de nuestra aerolínea. La señora Rodríguez los observó a todos. En silencio, abrió su cuaderno sobre el mostrador. Interesante. Escribió algo que hizo que todos los funcionarios de la aerolínea estiraran el cuello nerviosamente. Háblenme de sus estadísticas sobre los programas de capacitación, específicamente, cómo abordan la diversidad en la inclusión. La joven empleada que había iniciado toda esta situación seguía allí, con aspecto de desear que la tierra se la tragara por completo. Pero la señora Rodríguez notó algo interesante. En lugar de intentar esconderse o escapar, la joven escuchaba atentamente cada palabra. Tenemos programas de capacitación integrales, comenzó el gerente. Pero la señora Rodríguez levantó la mano. Tal vez dijo: deberíamos escuchar a alguien que realmente haya pasado por esta capacitación. Se giró hacia la joven empleada. ¿Le gustaría compartir su experiencia? Los ojos de la joven se abrieron de sorpresa. Nadie esperaba esto. La miró. Superiores que asintieron alentadoramente, probablemente esperando que no empeorara las cosas. La verdad es que dijo con voz temblorosa, pero cada vez más fuerte: tuvimos una sesión de capacitación sobre diversidad hace 6 meses. Fue un video de 20 minutos. Hizo una pausa y luego añadió que la mayoría de la gente lo reproduce en sus teléfonos. La sonrisa forzada del gerente parpadeó como una bombilla defectuosa. La señora Rodríguez asintió, haciendo otra anotación. A su alrededor, el bullicio habitual del aeropuerto continuaba, pero su rincón parecía existir en su propia burbuja de verdad incómoda y las políticas del código de vestimenta que discutimos antes. La señora Rodríguez instó a observar cómo los funcionarios intercambiaban miradas nerviosas. Están abiertos a la interpretación. Un funcionario admitió que probablemente deberíamos revisarlos. La señora Rodríguez asintió. Su bolígrafo rascaba el papel. El sonido hizo que todos ganaran. Ligeramente. Revisarán bastantes cosas, supongo. Una tripulación de vuelo que pasaba por allí redujo la velocidad, curiosa por la reunión de la gerencia en el control. El supervisor, que había estado sudando silenciosamente en el fondo, intentó despedirlos, pero la señora Rodríguez los llamó. En el momento justo, dijo: me gustaría saber de sus experiencias con la aplicación del código de vestimenta para pasajeros. Los miembros de la tripulación miraron a sus gerentes, luego a la placa de la FAA de la señora Rodríguez, y de repente, se sinceraron sobre varios incidentes que habían presenciado. La niña que había estado observando antes tiró de la manga de su madre otra vez. ¿Es una superheroína?, preguntó en voz suficientemente alta para que todos la oyeran. Varias personas rieron entre dientes, rompiendo ligeramente la tensión. La señora Rodríguez sonrió a la niña y luego se volvió hacia los funcionarios de la aerolínea. Necesito copias completas de todos sus materiales de capacitación, documentos de políticas e informes de incidentes del año pasado. Miró su reloj. Tienen
Exactamente 45 minutos antes de mi vuelo, el gerente sacó su teléfono. Haré que envíen todo a su oficina. No, interrumpió la señora Rodríguez. Me gustaría revisarlos durante mi vuelo. En primera clase, donde aparentemente no voy vestida apropiadamente. El recordatorio directo hizo que todos se estremecieran de nuevo. La siguiente media hora fue un torbellino de actividades. Se imprimieron documentos, se descargaron archivos y un flujo constante de funcionarios de la aerolínea, cada vez más veteranos, aparecían cada vez más. Intentando suavizar la situación a su manera, la señora Rodríguez mantuvo su compostura profesional, aunque cualquiera que la observara de cerca podría haber notado la pequeña sonrisa que se dibujaba en la comisura de su boca en las semanas posteriores al incidente. La oficina de la señora Rodríguez se convirtió en un centro de intensa actividad. Su informe inicial había desencadenado una investigación mucho más amplia que reveló que el incidente del encuentro con el control fue solo la punta de un enorme iceberg. Una mañana, sentada en su escritorio, rodeada de montones de registros de aerolíneas, leyó correos electrónicos tras correo de otros pasajeros que compartían experiencias similares. A algunos se les había denegado el embarque, a otros se les había cambiado de primera clase y muchos simplemente se habían tragado su orgullo y aceptado la humillación, creyendo que no tenían poder para defenderse. Necesitas ver esto. Su colega dijo que había dejado otra carpeta en su escritorio. Dentro había fotos de diferentes aeropuertos del país que mostraban un patrón claro. Las violaciones del código de vestimenta parecían dirigirse a grupos específicos más que a otros. Era imposible ignorar la evidencia. El joven miembro del personal del aeropuerto se había comunicado para pedir reunirse para tomar un café en la cafetería del edificio de oficinas de la FAA. Compartió más sobre la cultura de las aerolíneas. Nadie nos dijo directamente que discrimináramos, explicó, revolviendo su café con nerviosismo, pero había sugerencias, pistas, reglas no escritas. La señora Rodríguez escuchó, tomó notas, la joven se había convertido en una aliada inesperada en la investigación, animando a otros miembros del personal a contar sus historias. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que lo vi a través de tus ojos ese día, admitió en su oficina. La señora Rodríguez revisó las imágenes de seguridad de varios aeropuertos. Los patrones eran claros. Ciertos pasajeros se enfrentaban a un escrutinio adicional, preguntas adicionales y revisiones aleatorias del código de vestimenta con más frecuencia que otros. Su computadora se llenó de dolor con otro correo electrónico de un auxiliar de vuelo que quería compartir sus experiencias. Los materiales de capacitación de las aerolíneas son un desastre. Un miembro de su equipo informó haber esparcido documentos por la mesa de la sala de conferencias. La mitad de estas políticas se contradicen entre sí y ninguna se alinea con las directrices federales durante una videollamada con otras oficinas de la FAA. Surgieron informes similares de todo el país. No se trata solo de una aerolínea. Un colega de otro estado compartió que este es un problema de toda la industria del que nadie quiere hablar. La señora Rodríguez pasó largas horas redactando informes detallados sabiendo que cada palabra debía ser perfecta. Ya no se trataba solo de un incidente, se trataba de cambiar un sistema completo. Su hija aparecía en su oficina en casa algunas noches para traerle té y preguntarle sobre el progreso de la investigación. «Estás marcando la diferencia, mamá», su hija dijo una noche, mirando la pared donde la señora Rodríguez había colgado docenas de testimonios de pasajeros afectados. El personal de las aerolíneas finalmente está siendo escuchado. Las oficinas corporativas de las aerolíneas habían entrado en modo de control de daños. Los comunicados de prensa enfatizaron su compromiso con la diversidad, pero la señora Rodríguez estaba más interesada en sus acciones que en sus palabras. Revisó los cambios propuestos a los programas de capacitación, las políticas del código de vestimenta y las pautas para el personal con un ojo crítico. Una tarde, recibió una llamada de un miembro del personal de De Jong. «Están tratando de cambiar las cosas en el aeropuerto», informó, «pero algunos gerentes lo están tratando como otra casilla a marcar.
Necesitamos un cambio real, no solo papeleo. La señora Rodríguez organizó reuniones con ejecutivos de aerolíneas, aportando datos concretos y testimonios personales. Algunos intentaron restarle importancia a los problemas, pero la evidencia fue abrumadora. En una reunión particularmente tensa, reprodujo grabaciones de incidentes similares de varios aeropuertos, observando cómo los ejecutivos se enfrentaban a cada vez más incómodos. Esto se acaba ahora, declaró con voz firme pero tranquila. O hacen cambios reales o la FAA los impondrá. El silencio que siguió fue intenso, con la comprensión de que esto no era una negociación. Una noche, mientras se preparaba para regresar a casa, la señora Rodríguez encontró una carta escrita a mano en su escritorio. Era de una joven que había estado en el aeropuerto ese día y que ahora estaba inspirada para convertirse en inspectora de aviación. Me demostró que una persona puede marcar la diferencia. La carta decía: gracias por ponerse de pie y mirar esa carta. La señora Rodríguez sonrió sabiendo que a veces los cambios más grandes comienzan con un pequeño momento de mantenerse firme. 6 meses después de esa fatídica mañana en el aeropuerto, la señora Rodríguez estaba de pie en un podio dirigiéndose a una sala llena de representantes de la industria aérea. Los cambios que su investigación había provocado finalmente se estaban haciendo realidad y podía sentir la energía de la transformación en el aire. Hoy no se trata de señalar con el dedo. Empezó a mirar a través de la sala abarrotada. Se trata de asegurarse de que cada pasajero sea tratado con dignidad y respeto. Entre el público, vio al joven miembro del personal de ese día que ahora trabaja en la recién formada universidad y el departamento de inclusión de la aerolínea. La aerolínea había recibido una fuerte multa, pero lo más importante es que se les había exigido que revisaran por completo su capacitación y políticas. Las nuevas pautas que se mostraban en las pantallas de la sala eran claras y objetivas, sin dejar espacio para interpretación discriminatoria durante la pausa para el café. Los auxiliares de vuelo y el personal de tierra se acercaron a la señora Rodríguez para compartir sus experiencias con el nuevo programa de capacitación. Ahora es diferente. Un auxiliar de vuelo veterano le dijo que estamos entablando conversaciones reales sobre los prejuicios y aprendiendo a mejorar. El joven empleado, que se había convertido inesperadamente en un defensor del cambio, ahora estaba capacitando a otros empleados. Le cuento sobre aquella mañana que compartió con la señora Rodríguez sobre lo equivocados que estábamos y cómo ese momento me abrió los ojos. Les ayuda a comprender por qué estos cambios importan. En su oficina, la señora Rodríguez revisó las últimas estadísticas. Las quejas sobre trato discriminatorio habían disminuido significativamente en todas las aerolíneas. Su informe había llevado a cambios en toda la industria, con otras aerolíneas actualizando voluntariamente sus políticas para evitar incidentes similares. Miren a esta madre. Su hija comentó una noche que le mostró una publicación en redes sociales. Un pasajero había compartido su experiencia de ser recibido en primera clase con un atuendo cultural tradicional. La publicación se había vuelto viral con miles de personas compartiendo experiencias positivas similares. El aeropuerto donde todo comenzó había transformado el control. Donde ella estuvo esa mañana, ahora mostraba políticas de vestimenta inclusivas y claras. El supervisor había tenido que someterse a una capacitación exhaustiva y ahora impartía talleres sobre prevención de la discriminación. La señora Rodríguez visitó diferentes aeropuertos, no como inspectora, sino como ponente. Compartió su historia con el personal de la aerolínea. Enfatizó cómo un momento de confrontación con los prejuicios podría generar un cambio duradero. La audiencia creció con cada presentación. Un día, recibió un paquete de un grupo de auxiliares de vuelo. Dentro había un álbum de fotos lleno de fotos de diversos pasajeros disfrutando de viajes en primera clase, junto con notas de agradecimiento de miembros de la tripulación que finalmente se sintieron empoderados para luchar contra la discriminación. ¿Recuerdas a esa niña que te llamó superhéroe?, preguntó su colega durante el almuerzo. Su madre nos escribió. Las niñas estaban haciendo un proyecto escolar sobre defender lo correcto y ella está usando tu historia.
Las revistas de la industria aérea habían retomado la historia, pero la señora Rodríguez estaba más orgullosa de los cambios internos. Los nuevos videos de capacitación presentaban experiencias reales, incluyendo las de sus propios empleados. Los manuales se habían reescrito para enfatizar la inclusión. Incluso los materiales de marketing de las aerolíneas ahora mostraban una gama más diversa de pasajeros. Durante su presentación final del año, la señora Rodríguez compartió fotos del antes y el después de las políticas de la aerolínea. El cambio no se trata solo de reglas escritas. Le dijo a la audiencia que se trata de cambiar corazones y mentes, una persona a la vez, mientras caminaba por el mismo aeropuerto donde todo. Ella comenzó. Notó la diferencia. El ambiente había cambiado. El personal era más acogedor. El pase ERS era más diverso y todo el ambiente se sentía más inclusivo. Su tarjeta de embarque, señora, dijo un nuevo miembro del personal de facturación con una sonrisa genuina, entregándole un boleto de primera clase. La señora Rodríguez le devolvió la sonrisa sabiendo que, a veces, los cambios más grandes comienzan con una persona dispuesta a mantenerse firme. En su oficina, tenía un simple marco en la pared. Dentro estaba su informe de inspección original de ese día. Ahora se usa como herramienta de enseñanza en los programas de capacitación de la FAA en todo el país. Debajo, escrito a mano por su hija, había un mensaje simple. Un momento de valentía puede cambiarlo todo.